Son las 5 de la tarde con 12 minutos, continuamos en el Todo por la Tarde y como la música lo indica, en nuestra sección Habitando la Ciudad, sección que va todos los miércoles a esta hora desde las 5, y esto sería imposible sin el apoyo del Rincón Cañamero, el primer hemp food de Chile, pizzas, sushis, pastas, cervezas, vino, cócteles, música y entretención. Ven a disfrutar las noches con nuestra exquisita fusión cañamera en Bichuquén 251 Santiago Centro, a pasos de Metro Universidad Católica. Y como decíamos, comienza un nuevo Habitando la Ciudad, donde siempre tratamos temas relativos a la ciudad, al patrimonio, al urbanismo, de distintas esferas, desde lo arquitectónico, a veces desde lo artístico. Y hoy nos vamos a centrar en lo turístico, en lo que respecta a sitios y visitas turísticas patrimoniales en la ciudad de Santiago. Y para eso vamos a iniciar una conversación con John Broughton, que es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Católica de Chile, que participa de Patrimonial Walking Tours, que son una organización que trabaja precisamente en temas de turismo y patrimonio y visitas guiadas. John, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nuevo Mundo. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Esperamos tener una buena y valiosa conversación. Cuéntanos, ¿desde cuándo nace la iniciativa que ustedes tienen de estos sitios, visitas guiadas, caminables, patrimoniales por Santiago? Sí, el concepto es caminando el patrimonio, y esto nació con una conversación con Mauricio Martínez Peiret, profesor de inglés, en que nosotros buscamos una opción de acuerdo a las capacidades nuestras, de poder ver cómo hacíamos un aporte al recorrido de la ciudad en temas patrimonio, en temas pedagógicos principalmente. Hay que visualizar que esta es una propuesta, un emprendimiento de 2 profesores, por lo tanto hay toda una intencionalidad de carácter pedagógico en la cual nosotros hacemos una propuesta, como lo señalo, a colegio, al mundo de la educación y también obviamente al mundo turístico propiamente tal. Santiago es una ciudad que tiene muchas opciones, muchas validaciones, pero a veces da las sensaciones, particularmente para los que vivimos en la ciudad, que hay muchas de esas cosas que pasan un poco desapercibidas por la rapidez de la vida cotidiana. ¿Cuál es, según ustedes, o como lo han visto, cuál es algunos, si pudiéramos resumirlo, algunos de los valores patrimoniales que hay en Santiago? Bueno, con Mauricio hemos redescubierto la ciudad y nos hemos ido reencantando, porque Santiago de Chile es una ciudad fantástica, maravillosa, que tiene muchos espacios. De hecho, en el barrio donde estamos ahora transmitiendo, un lugar patrimonial. Era en su momento, en mediados del siglo XVIII, el Camino Real que comunicaba Santiago con el puerto de Valparaíso, ¿ya? Y que pasaba, ¿no es cierto?, por distintos sectores al poniente. Entonces, Santiago es un espacio urbano para descubrirlo y valorarlo, digamos, eso es fundamental. Y como bien señalas tú, en muchas ocasiones pasamos sin darnos cuenta por lugares sorprendentes como calles, como avenidas, como casas, donde existieron personajes y donde uno puede recuperar o retrotraerse al pasado y ir a la historia viva, por así decirlo. Ahora, el enfoque nuestro siempre ha sido desde el tema educativo, pedagógico, porque también últimamente en los colegios se ha ido recuperando aquello que en un momento estuvo bastante bien desarrollado en las temáticas, y ahora hay un concepto de salidas pedagógicas en las cuales los escolares de enseñanza básica y media desarrollan posibilidades de recorrer distintos lugares de la ciudad de Santiago, y también escolares de fuera de Santiago pueden visitar y reencantarse con este lugar y sacarse algunos, estigmas de Santiago. A ver, Santiago es una ciudad antigua también, ¿cierto? Santiago fue fundada en el siglo XVI, si no me equivoco. Sí. Bueno, ahí hay un tema que nosotros siempre conversamos en los recorridos. Santiago es un poblamiento previo a la llegada de Valdivia. Había un poblamiento incaico muy potente, más allá de una avanzada en el sector donde actualmente está nuestra Plaza Mayor o Plaza de Armas, donde Valdivia levanta este primer espacio urbano.
Ahí ya existía un poblamiento incaico con espacios ceremoniales, espacios administrativos, alrededor lugares de cultivo, estaba el sector del río Mapocho. Entonces es un lugar que estratégicamente podemos decir que Santiago existía previo a Santiago, por así decirlo, claro, con este, digamos, proceso de urbanización desde la mirada de la expansión del Imperio Inca hacia el sector sur de los Andes. Pero de esa historia, en términos de arquitectura, no nos queda nada, ¿no? ¿O quedan algunos...? No, va quedando algo. Ahí hay un tema, por ejemplo, es fantástico visitar el templo y el parte del monasterio del San Francisco, donde en la planta baja existe un museo de arte colonial maravilloso. Esa es una de las construcciones de más larga data que tenemos como sitio patrimonial. O sea, cuando tú me hiciste la pregunta recién, ¿qué lugar así sí o sí hay que visitar? Ese es un espacio que hay que visitar y recorrer y valorarlo porque es parte de nuestra historia y que está mantenido en el tiempo. Uno ingresa a ese lugar y se transporta en la máquina del tiempo. Claro, porque hay un tema que tiene que ver con Santiago, que me imagino que ustedes lo ven bastante, que es con Chile en general, que es el tema de los temblores, ¿no? Al ser un país muy sísmico, hay una cantidad de edificios que son imposibles que han sido imposibles de mantener en el tiempo. Hay arquitectura de algunos siglos atrás que simplemente no ha tenido la posibilidad de perdurar por los constantes temblores y terremotos. Así es, justamente la iglesia y el monasterio, entre comillas, de San Francisco tiene, hace poco se hizo una muy buena investigación de largos años en que se descubrió que tenía cimiento antisísmico y eso ha explicado que se haya mantenido en el tiempo. Ahora, estamos pensando que el Santiago fundacional desde la mirada hispana del siglo XVI y XVII era construcción de adobe, de piedra, no tenía el concepto antisísmico y por lo tanto esta ciudad estuvo en permanente, digamos, afección con los terremotos y los temblores y hay casos paradigmáticos, digamos, cada 40, 45 años Santiago caía y se recomponía en el tiempo y en la historia que está muy bien, digamos, graficado eso. Ahora, ya que entró en la conversación el tema de la iglesia de San Francisco, yo tengo una pregunta que es más bien, tengo entendido, pero no estoy seguro, me gustaría corroborarlo, en caso de que tú, John, tengas información al respecto, que en algún momento se quiso botar la iglesia porque hacía un cuello de botella en la Alameda. Yo he escuchado esa historia, no sé cuánto tendrá de cierto, tal vez no pasó del rumor, pero si todos nuestros auditores que han pasado por ahí recuerdan, se produce hace más angosta la Alameda en ese momento. Sí, como yo lo señalé, San Pablo era el camino real a Valparaíso, ¿no es cierto?, que pasaba por Barranca, y en ese sector estaba la cañada, y si tú te fijas muy bien, uno observa y esa parte de lo que actualmente es la Alameda no es recta, es curva. Ajá. Porque ahí se producía en periodo frecuente la crecida del Mapocho, que se dividía donde está el cerro Santa Lucía, entonces formaba un brazo hacia el sur y el brazo natural que lo conocemos hasta el día de hoy. Entonces ese es un lugar natural, digamos, de quebrada inicialmente. Lo mismo pasa con la calle Irarrázaval, Grecia, que son quebradas y son curvas, no son rectas. Y Santiago se fue haciendo así. Entonces, claro, en algún momento hubo esta mirada de tratar de romper eso y producir algo recto, sobre todo pensando en la principal arteria de Santiago, pero es importante considerar que esa principal arteria recién comienza a generarse a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque la principal arteria que nos comunicaba de entrada y salida de Santiago con Valparaíso era la calle San Pablo o Camino Real, que fue una de las obras que dejó en su momento de administración don Ambrosio Higgins, digamos. O sea, y me imagino que todos estos temas son parte de los tours que ustedes van dando en la ciudad, ¿verdad? Claro, nosotros a los estudiantes, y también nos interesa ir cautivando a los profesores, les vamos incorporando todos estos elementos anecdóticos, complementarios, más allá de las fechas, digamos.
Entonces, las personas, en este caso los alumnos, los niños y los adultos se van reencantando y van dando una mirada distinta a esta ciudad. De hecho, yo me siento muy, digamos, identificado con este espacio aquí en Camin con San Pablo, porque yo nací en el Hospital San Juan de Dios. Ajá. Entonces soy de este espacio, mi madre vivía acá en Catedral con su familia en esos años. Entonces hay unas conexiones y estas calles tienen mucho sentido de barrio y de identidad, digamos, el Santiago Poniente que tiene toda esa hermosura y que actualmente lo estamos conociendo y valorando mucho más. Así es, vamos a seguir conversando sobre los detalles de los distintos tours, nos vamos a pedir algunas recomendaciones también para nuestros auditores. A nuestro invitado John Brockton es Habitando la Ciudad en Todo por la Tarde. Vamos a la música y seguimos. Para inventar una canción urbana se requiere tal vez salir con un amigo en la mañana a distraer los pies y respirar de nuevo nuestras calles, su derruida faz y hasta los más minúsculos detalles debajo del disfraz de esta ciudad cansada de no soñar. Esta ciudad anclada en su soledad. Esta ciudad con miedo hasta de charlar. Esta ciudad, compartir por almuerzo en el mercado un feroz mariscal o sonreírle a los enamorados del parque forestal, notar a la salida de un liceo la fiesta juvenil, los primeros atisbos del deseo en las tardes de abril de esta ciudad cansada de no soñar. Esta ciudad anclada en su soledad. Esta ciudad con miedo hasta de charlar. Esta ciudad, simpatizar con la anciana risueña que alimenta un gorrión o silbar junto a la niña pequeña que silba una canción en un local para nuestros hermanos, junto a Pedro tocar, aunque él no necesite ser urbano para cantar, llamar a esta ciudad cansada de no soñar. Esta ciudad anclada en su soledad. Esta ciudad con miedo hasta de charlar. Esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad. 5 de la tarde con 26 minutos escuchábamos a Eduardo Peralta con su canción Para inventar una canción urbana, muy ad hoc con el tema que estamos conversando el día de hoy en Habitando la Ciudad, con John Brockton de Patrimonial Walking Tours, que nos está contando un poco sobre los detalles del lado turístico y patrimonial de Santiago que se puede descubrir. Hablábamos al inicio, John, sobre la idea de caminar. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes al caminar en este contexto de un Santiago patrimonial?
Bueno, el caminar te lleva a que uno se impregne con la ciudad y la mejor forma de conocer un lugar es caminándolo. Yo he tenido la posibilidad de viajar por otras partes y cuando uno llega para aprender más de la ciudad y valorarlo, caminar, digamos. Y Santiago tiene rutas muy valiosas e interesantes. Nosotros hacemos una que es nuestra propuesta, que la llamamos el kilómetro cero y su entorno, que es relacionada con la Plaza de Armas, donde al centro hay una plaquita que dice kilómetro cero, que mucha gente no la ve. Y a partir de ahí visualizamos todo el casco, digamos, administrativo en su momento, la catedral, lo que fue en la época del siglo XVI la casa administrativa oficial del gobernador Pedro Valdivia, el edificio de la Real Audiencia, lo que fue el espacio del Cabildo, en la calle Merced, ¿no es cierto?, lo que después se desarrolló con el tiempo algunas casas importantes como la casa de Mateo Vittorio Zambrano, que actualmente se conoce como la Casa Colorada y se está rehabilitando para ser reabierto porque lamentablemente con el terremoto del 2010 quedó con poca funcionalidad, y ahí funciona el Museo Santiago, un espacio muy interesante de recorrer. Entonces, ya el sentido de las calles nos da una posibilidad de meternos en la historia y de también viajar en el tiempo. Entonces, cuando hacemos con grupos escolares, desarrollamos muy bien esa, por así decirlo, una pedagogía de la ciudad, una pedagogía del patrimonio, por así decirlo. Y todo eso, y entonces van caminando, digamos, por las calles y con algunas paradas, ¿cierto? Sí. Y van mostrando, explicando, contando las historias de los distintos edificios, los distintos hitos que llaman la atención. Así, ese es como el funcionamiento. Ese es el funcionamiento, y nuestros recorridos tienen una extensión de tiempo entre 1 hora y media y 2 horas, donde hay bastante conversación en grupos escolares. El año pasado hicimos dos escuelas, justamente de Mauricio, que trabaja en la comuna de Peumo, que lo recibimos aquí en Santiago, y le hicimos un recorrido por la Plaza de Armas, la catedral. Después terminamos con un espacio ahí recreativo en el Cerro Santa Lucía. Los chicos quedaron maravillados, sobre todo con la connotación de un cerro urbano, digamos. Ellos claro, están acostumbrados a un cerro más rural, más de campo, y quedaron fascinados con el tema de Santiago desde esta mirada, digamos, una mirada más digamos, amistosa, por así decirlo. ¿Qué otros, si pudiéramos decirlo, qué otros tours ustedes les gustan, ofrecen, han encontrado que son llamativos? Tengo acá una lista, por ejemplo, Calle Puente, Mercado Central y La Chimba. ¿Qué destacado tiene ese recorrido? Ese recorrido parte de la Plaza de Armas, y, ¿no es cierto?, desde Catedral con Puente, que era la calle que en su época del periodo hispano conectaba con el puente Calicanto, de ahí toma su nombre, y hacemos ese recorrido hasta lo que es el Mercado Central. Nos aproximamos ahí a la explanada, damos una mirada a lo que es actualmente el espacio de la estación Mapocho, que en su época se desplazaron los trenes hacia Valparaíso y hacia el norte. Y de ahí, ubicado en el sector de la ribera sur del Mapocho, nos dirigimos hacia el sector de la ribera norte del Mapocho, el sector de La Chimba, al otro lado del río, y hacemos un recorrido en lo que actualmente es La Vega, como un espacio, digamos, patrimonial interesante, y vamos mostrando las vendedoras, los productos que se comercializan, la vista que hay ahí hacia la cordillera de los Andes, sobre todo en estos días que está nevada, y eso ha fascinado mucho. El año pasado hicimos una experiencia muy potente con una organización de damas francesas de Santiago, y los llevamos a recorrer ese recorrido y otro en que les gustó, sobre todo que ahí la intencionalidad era buscando huellas de arquitectura o de digamos, presencia francesa en Santiago de Chile, que lo hay bastante, digamos. Claro. Bastante. Sin ir más lejos, la Biblioteca Nacional es el estilo neoclásico, pero por ejemplo la misma construcción de la estación Mapocho, o lo que es hablando de parque, el parque forestal, ¿sí?, o lo que es el estilo de la construcción como, ¿no es cierto?, homenaje al centenario, el edificio del Museo de Bellas Artes, que es un estilo totalmente arquitectónico, y se hace una similitud con lo que tiene París, digamos. Entonces a ellos les fascinaba mucho encontrar estas huellas y
estas presencias, por ejemplo, lo que actualmente es el edificio de Correos de Chile, que está ubicado ahí en la esquina de la Plaza de Armas. Claro. Y justamente nosotros les mostramos que fue el sitio donde tuvo ahí Valdivia su casa habitación. Ese es un recorrido que hacemos. Otro que hicimos hace poquito para el Día del Patrimonio. Ajá. Creamos Tras las huellas de Gabriela Mistral, Ya. que lo despejamos porque Gabriela Mistral hay muchos elementos en Santiago. De ahí partimos iniciando ese recorrido del GAM, Centro, ¿no es cierto?, de encuentro de civilidad y artístico Gabriela Mistral. Después bajamos por la antigua Cañada, actualmente Avenida Bernardo O'Higgins, y ahí en el costado sur del Cerro Santa Lucía, el mural de Gabriela Mistral, que es fantástico, Claro. que es un homenaje que le hace la ciudad de Santiago a Gabriela Mistral en los años 70. Y ahí hay mucho que leer. Está ese mural que muchas veces la gente pasa y no Sí, se como detiene, desapercibido, sí. no se detiene a mirar. Y de ahí fuimos ese día por la parte, la vereda de la calle Moneda, la entrada norte de la Biblioteca Nacional, donde la sala de lectura del segundo piso se llama Sala de Lectura Gabriela Mistral. De ahí bajamos hasta lo que es la iglesia de San Francisco, porque Gabriela Mistral desarrolló en su espiritualidad franciscana, digamos, Claro. tenía mucho ese sello. Y después nos incorporamos al interior del Museo de Arte Colonial, y ahí hay una sala dedicada a Gabriela Mistral, donde ella hace una donación de digamos, objetos muy preciados, como la certificación del premio Nobel, la medalla y otros objetos personales que ella los dona a la comunidad franciscana en su momento. Y ahí hicimos una decantación ese día del recorrido, y fue bastante fantástico. Para nosotros también fue un descubrimiento, porque teníamos la intuición de que iba a ser atractivo. Entonces también hay que decir que nosotros en cada recorrido vamos aprendiendo cosas nuevas de Santiago, cada vez más novedoso. Y ese tour, el de Gabriela Mistral, fue la primera vez que lo hicieron, este año. Sí, la primera vez lo creamos justamente para el Día del Patrimonio, porque el año pasado hicimos con el grupo de damas francesas, hicimos el barrio París-Londres, Claro. que se lo dedicamos a ella. Y este año había que hacer algo novedoso, e hicimos Tras las huellas de Gabriela Mistral. Y esos hitos como el de París-Londres o Tras las huellas de Gabriela Mistral, ¿quedarían reservados solamente para esos momentos o podrían repetirlos después más adelante en caso de...? Nosotros, de hecho ahora está, ¿no es cierto?, a fin de este mes y comienzo de noviembre la Feria Internacional del Libro. Ajá. Y el invitado especial, ¿no es cierto?, Italia. Y ahí nosotros, dada una conversación que sostuvimos, hicimos una propuesta al Instituto Italiano de Cultura de 5 recorridos para ver la posibilidad de que ellos lo evalúen y hacerlo a los italianos invitados que vienen a esa feria, y hacerle algún, digamos, trayecto por Santiago. Y está puesto la huella de Gabriela Mistral, y también ahí pusimos el tema de Santiago Norponiente Barranca. Pusimos ese recorrido nuevo, pensando en lo que es Estación Metro San Pablo, que ahí hay un mural fantástico en homenaje a Víctor Jara y Violeta Parra. Después retrocediendo por San Pablo hacia lo que es la municipalidad de Lo Prado, y ahí hay un centro artístico y cultural fantástico, y ahí en el segundo piso está la biblioteca Gabriel García Márquez. Entonces llevarlos a ellos a lugares un poco novedosos en esa perspectiva, digamos, del visitante italiano. Claro, y además son puntos que tal vez no están en lo primero que aparece en Google, digamos. O sea, es algo que tal vez uno solamente por buscar en internet no le va a aparecer el centro cultural o el mural dedicado a Víctor Jara. Probablemente salgan otras cosas. Si uno entra a Google para buscar Santiago, lo más probable es que salga el Costanera Center, claro, o algo así. Entonces hay un valor también en proponer recorridos que vayan como por un lado, no digamos que es un lado B, pero sí un lado distinto, o como con otro espíritu. Sí, eso a nosotros cada día nos crea un desafío de ir, digamos, generando nuevas rutas y recorridos patrimoniales, porque como le dije en su momento, el patrimonio está, hay que empezar a revelarlo, digamos, y mostrarlo. Y como tú señalas muy bien, eso de Lo Prado, cuando hicimos nosotros con Mauricio en su momento ese recorrido, y fuimos al mural que se inauguró hace poco, no más de 2 años,
y sacamos fotos, y mucha gente ahí no lo percibía del lugar, del sector. Y después lo probamos ahí con un visitante, un amigo mexicano que vino a una pasantía a Santiago, y lo llevamos y quedó fascinado, y terminamos justamente en la biblioteca Gabriel García Márquez, ahí en el Centro Cultural de la Comuna de Los Prados. Así es, vamos a seguir conversando sobre más tours, más rutas específicas en este Habitando la Ciudad. Vamos a la música y luego volvemos para el último bloque. La noche ya echó raíces en mi canción desvelada. 100 gotas de agua salada brotan por mis ojos grises, contando las cicatrices de mi soledad tan sola. Van reventando las olas sobre las mismas heridas, y así vivo yo mi vida en cuerpo de caracola. Y así vivo yo mi vida en cuerpo de caracola. Soy como un barco sin puerto que navega a la deriva. Llevo sangrando una herida y el corazón medio muerto. Soy como un barco sin puerto que navega a la deriva. Llevo sangrando una herida y el corazón medio muerto. Y el corazón medio muerto. Y el corazón medio muerto. Errando por los caminos de la noche silenciosa, va mi alma de mariposa buscando un nuevo destino. Vestida con traje fino y alitas de 1000 colores, quiero olvidar los dolores que le hicieron tanto daño. Que en la crueldad de tu engaño no le marchite las flores. Que en la crueldad de tu engaño no le marchite las flores. Soy como un barco sin puerto que navega a la deriva. Llevo sangrando una herida y el corazón medio muerto. Soy como un barco sin puerto que navega a la deriva. Llevo sangrando una herida y el corazón medio muerto. Y el corazón medio muerto. Y el corazón medio muerto. Son 20 minutos para las 6 de la tarde, seguimos haciendo Habitando la Ciudad aquí en Radio Nuevo Mundo, hablando del Santiago patrimonial, el Santiago que se puede caminar. Ahora, estábamos hablando de algunos tours, hablamos con nuestro invitado John Brockton sobre el Plaza de Armas, también sobre el Mercado Central. Perdón la ignorancia, John, pero el Mercado Tirso de Molina, ¿cuál es? El Mercado Tirso Molina está en la ribera norte del Mapocho, y el que está frente a una de las pérgolas de las flores, ya. que Ya. ahí es muy interesante porque se está dando ahí mucho en el primer piso hay venta de productos, ¿no es cierto?, fruta, pero en el segundo hay muchas, que yo me atrevería a decir, una notable y valiosas cocinerías. Hay mucha comida de fácil acceso y a un bolsillo amistoso, digamos. Y la Vega Central está más al norte. Y la Vega, tú cruzando la calle, ahí está la Vega Central propiamente tal, donde está la distribuidora al por mayor y ya al detalle con sus distintos puestos. Ahí yo le mando un saludo particular a Juan Juara, un exalumno que es veguino y familia veguina, y que ellos valoran mucho su Vega como un patrimonio importante de la ciudad de Santiago, digamos. La Vega es un mundo, es un mundo y es una cultura, y hay mucho valor, hay mucha gente que trabaja. En los últimos años ha ido dándose la presencia de los migrantes, sobre todo los peruanos, ahora los colombianos, nuestros amigos haitianos que están incorporándose. Entonces, un mundo de interacción, y cada día tiene su afán ahí en La Vega. Entonces, es muy interesante ir a comprar, a degustar y a compartir con los trabajadores de La Vega. Es una cuestión muy, muy atractiva y muy valiosa, y un patrimonio en sí mismo, digamos. Ahora, uno tal vez tiene una idea de turismo un poco, tal vez en abstracto,
un turismo un poco distante. ¿Ustedes ven algo así como tal vez algo más donde alguien puede acercarse, por ejemplo, un poco más? Porque uno piensa como, no sé, pues en un turismo visto desde un bus, no sé, algo así como que ve lo que está viendo desde lejos, no muy de cerca. ¿Cómo es con lo que ustedes proponen? ¿Hay una cercanía tal vez un poco mayor, por ejemplo, en el caso de La Vega, como de acercarse a los lugares, verlos como de manera más, interactuar un poco más con ellos? Sí, es cierto lo que dices tú, es compenetrarse. De hecho, el año pasado y este año nosotros hacemos un recorrido bastante a grupo, 4, 6, 8 personas. Hemos conocido a un matrimonio italiano, Hugo y Lucy, que ellos han recorrido y conocido más la ciudad con nosotros. Y ahí en un gesto de agradecimiento nos han invitado a un almuerzo amistoso en el mercado central, digamos, y hemos degustado la reineta y ahí donde don Augusto hemos compartido. Entonces también la idea es irlo involucrando y que ellos vayan conociendo también lo humano, digamos, y lo actual, digamos, con todo lo que implica los sabores, el patrimonio, el arte. Y después me acuerdo que en esa ocasión salimos y nos vinimos ahí por la calle 21 de Mayo, justamente donde llega San Pablo, y ahí hay una propuesta colombiana de dulce y que tiene unos helados muy sabrosos, y ahí nos compartimos el postre, unos helados muy sabrosos de distintos sabores. Entonces es como la ciudad te va mostrando todo eso, y en eso Santiago es muy atractivo, muy generoso, digamos. Ahora, tal vez también en la misma idea, como para ir aclarando este concepto de patrimonio también, uno piensa que estamos hablando de cosas muy antiguas o lo más antigua posible. En los recorridos que ustedes proponen, ¿hay alguna está más vinculado hacia lo colonial? O no necesariamente sí, no hay necesariamente digamos, un límite en lo que respecta al pasado o al tiempo, en lo antiguo que podrían ser las cosas que se visitan. Sí, es todas las anteriores. Por ejemplo, cuando yo te relataba por la huella de Gabriela Mistral, partimos del GAM, que actual, del año 70, ¿no es cierto? Lo que fue la historia y la construcción de aquel edificio importante. Y después recorremos lo que fue La Cañada y Alameda, Bernardo O'Higgins, está el mural de los años 70. Y por esta máquina del tiempo nos trasladamos después a La Colonia, que llegamos a San Francisco y nos metemos nuevamente con Gabriela Mistral. Pero el patrimonio es todo eso y mucho más, es toda esa presencia. Yo me eduqué en mi infancia en San Bernardo, y aprovecho de mandar un gran saludo a todos mis amigos de San Bernardo. Yo fui de la lectura de Mampato, digamos, y Ekikizuo, que cuando encuentra el cinto espacio-temporal, entonces puede viajar por el tiempo y tiene a su amigo Ogu y puede compenetrarse con toda la serie de aventuras que va llevando. Esa es nuestra invitación, de manera que siempre nuestros estudiantes, desde el punto de vista de la intencionalidad pedagógica que hacemos, o nuestros turistas ya más adultos, queden con ese sabor de que fueron a algo a la ciudad, la disfrutaron, y queden también con la motivación para seguir profundizando y explorando la ciudad. O sea, ellos pues por su parte van de nuevo a la catedral o van de nuevo a la Plaza de Armas, y lo que nosotros les explicamos como el kilómetro cero, y la recorren de nuevo, la disfrutan, digamos, poco a poco. Han hecho, me preguntaba hace un rato, ¿han hecho, por ejemplo, alguna vez tours nocturnos, algo así? ¿Existe alguna posibilidad de aquello? Como tal vez algo en esta lógica como del ir a pie, también podría ser entretenido pasearse por Santiago cuando cae la tarde, digamos, ¿no? ¿Existe como tal vez como posibilidad, o quizás a futuro, no sé? Sí, es un espacio que tú lo planteas, es posible, ¿no? Para nosotros en eso no hay, digamos, límite, no hay imposible. De hecho, es un tema que con Mauricio siempre estamos escarbando nuevas posibilidades, también conectando mucho con lo formal, con los museos. De hecho, aquí yo les traía una invitación, que hay ya 15 años de estos museos a medianoche. Ajá. En que hace una invitación desde museos convencionales a recorrerlo, y ahí está, ¿no es cierto?, el 13 de octubre, desde las 6 a las 0 horas. Y de hecho en este barrio está
el museo de el museo de pedagógico de Gabriela Mistral y lo que es el espacio de la Quinta Normal. Claro. Entonces ahí hay una buena opción que a nosotros nos abre también este espacio para lo que es el entorno del museo o entorno de personajes. O sea, por ejemplo, nosotros conectamos Benjamín Vicuña Maquena y su obra en 1870, 70 y tanto, con el hermoseamiento del Cerro Santa Lucía. Claro. Y no necesariamente lo conectamos con el museo que está en homenaje a su figura, sino que con espacios que se conectan con ese personaje. Lo mismo te señalé lo que he mencionado con Gabriela Mistral, que es Tras la huella de Gabriel. Entonces, es también incorporar, complementar y romper los límites. Ahora, también es posible estos límites de hora, digamos, que puede ser al atardecer, y ya en esta época primaveral, estival, se puede dar, digamos, o sea, es una buena posibilidad. Genial. Cuéntanos, John, si nuestros auditores les gustaría contactarse con ustedes y tal vez está escuchando algún profesor, alguna profesora que podría interesarse que el colegio donde trabaja se pudiera motivar con alguna visita guiada. ¿Cómo puede hacer para contactarse con ustedes? Bueno, es fácil. Primero un saludo especial a los estudiantes de la comuna de Peumo, que el año pasado visitaron Santiago con nuestro apoyo del recorrido, y que vamos a esperar también 2 o 3 cursos que vengan a fines de octubre o primeros días de noviembre en el contexto de la Feria Internacional del Libro, a recorrer la ciudad y a partir de ese entorno. Hay una página, ¿no es cierto?, que es la que lleva nuestro nombre, o un Facebook, Patrimonial Walking Tour. Pueden acceder, ahí hay imágenes, hay un celular, pero también hay forma directa de comunicarse con nosotros a través de esa vía, ¿no? Nosotros estamos abiertos, y en eso es todo conversable, no hay... no tenemos el tema ahí del tema monetario, que muchas veces cae. Lo que nos interesa tarifas fijas o cosas así. No, es conversable, o sea, primero conversar la inquietud, la posibilidad, en qué están dispuestos, en establecer fechas, posibles lugares, cuál es la intencionalidad, y eso tenerlo siempre a la vista, porque nosotros lo que queremos rescatar es que conozcan la ciudad, que la valoren, y darle, como te mencioné, un énfasis en una mirada, una pedagogía del patrimonio, como el alumno va rescatando eso, va valorando y va queriendo cada vez más su ciudad y su patrimonio. Entonces se pueden contactar con ustedes en el Facebook Patrimonial Walking Tours. Se escribe Patrimonial, ¿cierto? Como suena, Walking, WALKING, Tours, como suena también, Tours, Patrimonial Walking Tours. Usted lo busca ahí en Facebook, lo va a encontrar. Va a ver que hay una imagen del Cerro Santa Lucía, ¿cierto? Ese cerro. Sí. Y entonces ahí puede contactarse, enviar un mensaje también. Hay un número de celular al que puede llamar. Si es que le interesa contactarse aquí con nuestros amigos de Patrimonial Walking Tours para poder ver si existe la posibilidad de coordinar algo que puede ser muy interesante como experiencia para una familia, tal vez, para un curso, y sin duda para muchas cosas que pueden ser muy interesantes y importantes. John, muchas gracias por la visita el día de hoy. Si pudiera hacer un mensaje de invitación a nuestros auditores para aprovechar la ciudad, ¿cuál sería ese mensaje ya, digamos, de cierre? Bueno, primero agradecer a todas las personas que con nosotros han confiado y han hecho algún recorrido, sobre todo esto, como mencioné, estos niños de Peumo que vinieron, a nuestros turistas, al grupo de franceses que el año pasado disfrutaron de nuestro recorrido. Eso, agradecerles la confianza y digamos, la disposición a estar, digamos, en relación con nosotros. Y ahí en el Facebook pueden ver muchas imágenes de lo que hemos realizado. Ahora, en cuanto a una propuesta, una idea, bueno, nosotros, como lo mencioné, estamos abiertos a establecer conexiones con el mundo, ¿no es cierto?, escolar, con el mundo del turismo, que es importante conocer la ciudad, valorarla, descubrir, como tú muy bien señalas, estos elementos singulares, estas huellas, sentirse, digamos, transportado al pasado, pero también viviendo en los comienzos del siglo XXI, porque en la medida en que uno comprende su historia, puede tener una buena ubicación actual y tiene una buena visión, una buena perspectiva de proyectarse, digamos. Eso es lo que le da
el sentido del valor del patrimonio y poder sobre todo disfrutar estos recorridos que nosotros hacemos en este contexto y otros que se pueden ir generando en el descubrimiento de este Santiago que, como lo mencioné, es una ciudad maravillosa y está todo por descubrir y valorar. Así es, ha sido ya un capítulo nuevo de Habitando la Ciudad, hablando de patrimonio, de turismo y de caminata. Patrimonial Walking Tours. John Brockton, muchas gracias nuevamente y a ver si nos encontramos más adelante. No, gracias a ustedes por la invitación y esperamos continuar estas valiosas conversaciones.